Muy bien, ahora continuemos con semana 2, teoría, parte 2, los temas de fisiología teoría de la vía del ácido araquidónico y receptores del sistema nervioso autónomo. Vamos a ir más por los pro tips, pero también me gustaría complementarte con información que te sirva para tu carrera médica, sobre todo porque son temas que te van a servir y te van a preguntar muchas veces el resto de tu carrera. ¿Para qué me sirve la vía del ácido araquidónico? O sea, ¿por qué me tengo que saber esto? Uno, porque te van a preguntar sí o sí, es una fija que te tengas que aprender, eh, no a nivel bioquímico exacto, preciso, pero sí por lo menos la vía bioquímica que te sirva para la fisiología, ¿ya? Entonces, mira, el ácido araquidónico, esta vía te va a servir para muchas cosas, pero sobre todo son tres las que más vas a ver, ¿ok? De ahí en fármaco vas a ver que son un montón. Mira, sirve para que nosotros los seres humanos podamos sentir dolor, ¿ya? En la vía del ácido araquidónico se forman unas moléculas que se llaman prostaglandinas. Esas prostaglandinas son las responsables que nosotros los seres humanos sintamos dolor, ¿ya? Son las moléculas del dolor. De ahí, además, en la vía del ácido araquidónico sirve para que en el estómago se produzca moco estomacal y que de esa forma el ácido no entre en contacto con el epitelio del estómago, sino entra en contacto, mira, este es el ácido, con el moco estomacal y así no dañe al epitelio del estómago. ¿Y sabes quién hace eso? Las prostaglandinas, pero no todas, sino alguna, sino una en específico que actúa, pues, bueno, más o menos, todas, pero, bueno, algunitas, no una, sino algunas que actúan a nivel del estómago. Y por último, la vía del ácido araquidónico sirve para que nosotros sintamos, para mí, lastimosamente, para las alergias, ya tienen que ver con las alergias. Sirven para procesos importantes en infecciones, bueno, en alergias, ¿ya? Porque es una enfermedad, digamos, ¿no? Un compendio de enfermedades, un compendio de enfermedades. Mateo, ¿ahí sirven las alergias? No, sirven otras moléculas que vamos a hablar en un momento. Entonces, ya sabes la importancia de la vía del ácido araquidónico. Ok, Mateo, pero a ver, explícame, ¿cómo es que empieza esta vía del ácido araquidónico? Mira, te voy a explicar con pro tip nomás. Por ejemplo, imagínate que tú vas caminando por tu casa con tu pie y ¡pum! Te golpeas con la mesa, con la pata de la mesa, todavía tu dedo meñique, ¿ya? Te va a doler, ¿no? Pero ¿qué sucede para que te duela? Bueno, las células de tu piecito, ese es tu dedito, ¿ya? Las células de tu piecito, al golpearse con la pata de la mesa, chicos, se rompen. Entonces, estaban así y posterior al golpe, se rompen la membrana lipídica de las células, de esas células. Su membrana plasmática se rompe. Entonces, mira, en ese momento, la membrana plasmática de esas células se rompen. Mateo, si me duele el estómago, lo que sucede es que se rompe la célula estomacal. Si me duele el pie, es que se ha roto la membrana plasmática de las células del pie. ¿Ya? Por ejemplo, si te golpean en la cara, acá en la carita se deberían romper las células. Ese es el paso cero, la ruptura de la membrana plasmática. Ruptura, se rompe la membrana plasmática. Y tú sabes que la membrana plasmática está compuesta de lípidos. Es una bicapa fosfolipídica. Entonces se empiezan a liberar lípidos. ¿Ya? La ruptura es el paso número cero. Es el paso número cero. Hay una ruptura de la membrana lipídica. Luego, ¿qué sucede? Paso número uno. Se libera de esa ruptura, se libera una molécula que se llama, bueno, una molécula que puede ser o bien colesterol, o también lo puedes llamar, digamos, como que fosfolípidos. No sé muy bien cuál de todos los fosfolípidos que hay de haber, pero la cuestión, chicos, es que este colesterol
o fosfolípido liberado por la ruptura de la membrana plasmática cuando te golpeaste el pie, ¿no? Acá se liberó, se rompió las células y se liberó este colesterol, este fosfolípido. Bueno, ese fosfolípido colesterol va a ser agarrado por una enzima que se llama PLA2, o también conocido como fosfolipasa A2. La P de fosfo, la L de lipasa, y bueno, A2 de pues A2, ¿no? La fosfolipasa A2 va a agarrar este colesterol, estos fosfolípidos, y lo van a transformar en la segunda cosa importante, el bendito ácido araquidónico. Sé que ahora no te va a servir, pero cuando llegues a farmacología te van a enseñar que la dexametasona y todos esos fármacos que acaban en ona, hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona, cortisona, todos esos fármacos, chicos, bloquean, que se llaman corticoides, bloquean a la fosfolipasados, ¿ok? Ahorita no te va a servir. Y ya bueno, el ácido araquidónico es la molécula más importante, digamos, en esta vía, porque el ácido araquidónico ahora puede ser agarrado por dos enzimas, chicos. Puede ser agarrado por la enzima COX, o también conocida como, o bueno, su acrónimo es ciclooxigenasa, ¿no? Es una abreviación. Ciclooxigenasa. Puede ser agarrado por la ciclooxigenasa y ese ácido araquidónico se convertiría en las moléculas que se llaman prostanoides, ¿ya? Y dentro de los prostanoides hay tromboxano A2, prostanoides, ¿ya? Dentro de estos están el tromboxano A2, las prostaglandinas y etcétera, glandinas. Ya, Mateo, ¿por qué no se llaman prostaglandinas? Porque pues no solamente hay prostaglandinas, sino también hay tromboxano A2. Que cabe recalcar que el tromboxano A2 proviene de la prostaglandina H. Así que, sí, eso preguntaron el ciclo pasado, mira, menos mal me acordé. ¿Ya? Eso te lo voy a poner acá, ¿no? El tromboxano A2 el tromboxano A2 proviene de una prostaglandina que no me acuerdo si era la G o si era la prostaglandina H. Vamos a champearle que es la prostaglandina H, ¿ya? ¿Ok? Y bueno, luego vienen diferentes prostaglandinas, como la prostaglandina E2-alfa, F2-alfa, ¿ya? Que estas son vasoconstrictoras. Y luego tienes la prostaglandina I2, ¿ya? Y luego tienes a la I2, que esta es vasodilatadora. Eso te va a servir más a futuro cuando lleves fármaco, ¿ya? Y mira, acá hay algo muy importante antes de acabar con el lado de la ciclooxigenasa. Las prostaglandinas, como te había dicho, pueden ser utilizadas para el dolor si es que son agarradas por la ciclooxigenasa tipo 2. La tipo 2 es la ciclooxigenasa que causa el dolor, chicos. Mientras que la ciclooxigenasa tipo 1, esta actúa en el estómago. Solamente está en el estómago. Y me parece que también en el riñón, ¿ya? Pero sobre todo en el estómago. Y sirve para producir moco. Moco estomacal, ¿ya? Si te preguntan, ¿qué hace la COX-2? La COX-2 solamente está metida en la vía del ácido araquidónico que tiene que ver con el dolor, ¿no? La vía del ácido araquidónico en donde las prostaglandinas son utilizadas para el dolor. ¿Qué ciclooxigenasa está metida en la producción de moco? La ciclooxigenasa 1, ¿ya? Ella agarra el ácido araquidónico y lo convierte en prostaglandina, que luego va a actuar sobre las células mucosecretoras del estómago y producen moco. ¿Ya? COX-1.
Muy bien, chicos. Y con eso acabamos la ciclooxigenasa. Por otro lado, también puede ser agarrado, ese ácido araquidónico puede ser agarrado por otra enzima que se llama LOX. Puede ser agarrado por otra enzima que se llama LOX, lipooxigenasa. Menos famosa, pero lipooxigenasa. Yo creo que te acuerdas de algo muy importante, ¿ya? Los LT4 estimulan a la médula ósea, ¿ya? Estimulan a la médula ósea. No me acuerdo si a que produzcan, hagan eritropoiesis o leucopoiesis. No me acuerdo si era esto, era los leucocitos o era los linfocitos. Ya, eso fue pregunta en norte. Eso fue pregunta de S1, ¿ok? Eso investigalo, ¿ah? Pero era el LT4, era un efecto. Ya, muy bien, Mateo. Entonces, la lipoxigenasa, ¿qué es lo que produce? La lipoxigenasa produce unas moléculas que se llaman directamente, ¿no? Leucotrienos. Estos son los responsables de que a mí me dé la alergia. Si a mí me da ganas de estornudar, me lleno de moco, es culpa de ellos. Ya, siempre es culpa de ellos. Ellos tienen que ver con la alergia. También actúan en los bronquios y etcétera, pero nos quedamos con... Ah, bueno, y también actúan en la médula ósea, como te digo, ¿no? Y ya con eso acabamos las vías del ácido araquidónico. Mateo, ¿hay fármacos que bloqueen la COX? Sí, ahí tenemos a los famosos AINES, ¿ya? Aquí te lo voy a poner por si acaso, pero eso te sirve más que nada para futuro, ¿ya? Ahí tenemos un fármaco que lo bloquea. Se llaman AINES, como el ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, naproxeno. Y tenemos fármacos que bloquean a la LOX, sí, ahí tenemos al Sileutrón. Ya también tenemos fármacos que bloquean a los receptores de los leucotrienos, como por ejemplo al Montelukast. ¿Ya? Y ahora sí pasamos a la última parte importante de la clase, ¿ok? Que es receptores del sistema nervioso autónomo. Y sobre todo, relacionar qué tipo de... la vía G, la vía de señalización de los receptores metabotrópicos que tengan que ver con el sistema nervioso autónomo. Y es algo que hemos hablado en la clase pasada, en el tema de semana 1. Ya les dije, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central y los nervios que salgan tanto del cerebro como de la médula espinal se llama sistema nervioso periférico. Estos pueden ser controlados por el sistema nervioso voluntario o somático y pueden ser controlados por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Los nervios pueden ser controlados de forma involuntaria por el sistema nervioso autónomo. Bien, esto es lo que vamos a ver ahorita, el SNA. Y ahí nomás como que te volví a explicar. ¿Ok? Bueno, el sistema nervioso autónomo tiene dos partes, tiene dos divisiones, mejor dicho. Te expliqué, ¿no? Tenemos nervios involuntarios que responden ante situaciones del estrés, como viene siendo el simpático. ¿Qué situaciones de estrés? Huir, hacer ejercicio. Y tenemos nervios involuntarios del sistema nervioso autónomo que responden ante situaciones de relajo, de chill, como por ejemplo cuando comemos o cuando dormimos. Ahí tenemos al sistema nervioso parasimpático. Siempre el parasimpático debe ser verde. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Ya? El sistema nervioso simpático libera ligandos, que son neurotransmisores, ¿no? Porque vienen por vía nerviosa. Y esos ligandos son la adrenalina, o también llamado epinefrina, y la noradrenalina. Y estas moléculas, estos ligandos, sirven para activar a los receptores que van a responder a la adrenalina. ¿Cómo se llaman esos? Receptores adrenérgicos. Bueno, acá viene lo que a ti te interesa. Los receptores adrenérgicos pueden ser, otra vez se subdividen de dos tipos. Pueden ser receptores adrenérgicos alfa o pueden ser receptores adrenérgicos beta. Ambos receptores son GPCR,
tanto alfa como beta son GPCR, o también llamados metaotrópicos, ¿ya? Los receptores, por cierto, ¿cómo se escribe alfa? Alfa se escribe así, beta se escribe así, ¿ya? Tenemos alfa 1, alfa 2. Lo que a ti te interesa, te lo prometo, para Morfo 1 es qué tipo de GPCR, qué proteína G está acoplado al receptor alfa 1. Proteína GQ. Ya deberías saberte la vía. Fosfolipasa C, IP3-sildiacilglicerol, luego viene el IP3-sildiacilglicerol, y por último viene la fosfoquinasa C, y por último viene el calcio, ¿no? Ya, muy bien. Y luego tienes al alfa 2, el más aburrido, es GI. ¿Ya? Si te preguntas, ¿dónde está el alfa 1? En los vasos sanguíneos, y su función es vasoconstricción. En los esfínteres, como por ejemplo el esfínter vesical, y su función es contraer el esfínter vesical. En el ojo, ya en la pupila del ojo, y su función es hacer que la pupila del ojo sea más grande. Eso se llama midriasis. ¿Ya? Y también es responsable de hacernos sudar, diaforesis, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio. Los alfa 2 no te interesan, definitivamente no te interesan, pero están en los ganglios nerviosos. Y ahora vienen los otros importantísimos, los receptores beta. Tenemos 3 tipos, beta 1, beta 2 y beta 3. Ya, acuérdate esto, por favor, no te vayas a olvidar, ¿eh? Te van a preguntar, ¿qué tipo de receptor es el alfa 1? Es metaotrópico, también llamado GPCR. Es lo mismo. ¿Y qué proteína G está acoplado? GQ. Y pues esta es la vía de señalización. ¿Ya? Ahora, los beta 1. Mira, tienes mucha suerte. Todos los beta, chicos, todos los beta son GS. Todos, todos. Es decir, todos forman a la enilato ciclasa, este forma AMP cíclico, este llama a la fosfoquinasa A. Todos, ¿ya? Beta 1 está en el corazón y aumenta la frecuencia cardíaca. Beta 2 está en el pulmón y generan la broncodilatación. ¿Ya? Broncodilatación. Beta 3 están en los adipocitos y genera lipólisis. Y ahora viene el parasimpático. También preguntaron, ¿no? El parasimpático, ya. Los nervios parasimpáticos liberan solamente un ligando, un neurotransmisor, que se llama acetilcolina. La acetilcolina actúa en los receptores colinérgicos. Esa es la familia. Y los receptores colinérgicos se subdividen, lastimosamente para nosotros, se subdividen en receptores colinérgicos muscarínicos y los receptores colinérgicos nicotínicos. Estos son los que más vamos a ver en Fisio 1, pero no te van a servir para ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos no utilizan GPCR. No son metabotrópicos, son ionotrópicos. Pero por si acaso te explico, ¿no? Otra vez. Tú tienes los receptores N1, o también llamados NM, que están en el músculo, ¿ya? Y tú tienes los receptores N2, o también llamados NN, que están en las neuronas, ¿ya? Las neuronas. NM o N1, ¿no? NM de músculo y NN de neurona. Y aquí vienen los que te importan. Los muscarínicos. Hay M1, M2, M3, M4 y M5. Pro tip. Todos los impares son GQ. Miércoles la fregué, no. Todos los impares son GQ. Y todos los pares son GI. En cuanto a función, bueno, ya te sabes la vía, ¿no? Acuérdate que los GI lo que hacen es inhibir a la enilato ciclasa y bajan los niveles de AMP cíclico. Y bueno, deprimen toda la vía GS. Ya, los M1 no te interesan dónde están, los M2 sí. Están en el corazón y más bien bajan la frecuencia cardíaca.
Los beta 1 GS suben la frecuencia cardíaca. M3, está en todas partes, todas partes, todas partes, todas partes. Glándulas, músculo liso del tubo digestivo, ojo, hace miosis. M2 está en el pulmón y M5 tampoco te sirve. Y bueno, eso es prácticamente todo. Acuérdate, por favor, te van a preguntar esto, te van a preguntar qué tipo de receptor es GPCR mutagotrópico, está acoplado a tal, ¿ya? Solo tienes que acordarte de esto, mira, alfa 1 es, el 1 es GQ, el 2 es GI. Todos los muscarínicos impares son GQ y los pares son GI. Y todos los betas son GS. Así de fácil, ¿ya? Y ahora pasamos a los pro tips, ¿no? Pro tips, directamente pro tips. Aquí no va a haber tanta explicación. Acá solamente te voy a dar pro tips que te van a servir para las preguntas, o preguntas tanto en clases como o sea, en clases cuando te toque explicar o algo así. Y también pro tips que te van a servir para la S1, ¿ya? Sobre este tema. Primero, el ciclo pasado preguntaron un efecto del ACTH, ¿ya? Con respecto a la hiperplasia. Tú nomás acuérdate que el ACTH tiene un efecto de hiperplasia, es decir, aumenta el número de células, ¿ya? Porque básicamente preguntaron eso, ¿no? Como, ¿qué es hiperplasia? Bueno, la ACTH causa eso. Perdón, el receptor de ACTH, al estar autoactivado y que nadie lo active, ¿ya? Es un receptor mutado. Ese receptor que es GS debería activarse por la ACTH. Pero en esta enfermedad, que es hiperplasia suprarrenal congénita, el receptor de ACTH no necesita de ACTH para activarse, se autoactiva. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces, al autoactivarse, es como si la ACTH le estuviera activando, pero en verdad nadie la activa, ella se activa solita, y uno de los efectos que tiene este receptor es aumentar el número de células, ¿ya? Y por eso es que te genera la hiperplasia, ¿ya? La hiperplasia. Por ahí también preguntaron cuál es el problema con que este receptor esté mutado y se autoactive. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que no responde a feedbacks. Altera todo el bendito eje. Esas son palabras claves, ¿ok? Altera todo el eje. Y por favor, tienes que poner, lo normal es que el bendito receptor de ACTH se active con una molécula, con el ligando, que se llama ACTH, ¿no? La molécula esta, la hormona, con el ligando ACTH. Pero aquí, en hiperplasia suprarrenal congénita, el receptor se activa solo, sin ACTH, ¿ya? Esos son como que pro tips directamente. Luego vienen las preguntas que pusieron, no en pasitos, ¿ya? Con respecto a lo que viene siendo potenciales de acción, lo que viene siendo cargas. Te preguntaron, ¿qué pasa si el potasio no sale? ¿Ya? ¿Qué pasa si el potasio no sale? En verdad es una gran pregunta. Me encanta esta pregunta. ¿Qué pasa si el potasio no sale? A ver, chicos, recordemos, ¿para qué es importante el potasio? ¿Se acuerdan? El potasio, primero, ¿sale o entra? Obvio, el potasio sale. Y te acuerdas que yo te había relacionado la salida del potasio con un fenómeno eléctrico del potencial de acción, ¿no? Con una fase que se llama, ¿cómo se llama, chicos? Repolarización. Ya, bueno, eso es lo que va a ocurrir. Bueno, eso es lo que se va a ver afectado. No habrá repolarización. No habrá. O bueno, se verá afectada la repolarización. Segundo, ¿qué pasa si el potasio no sale? ¿Qué pasa? Que nos guardamos cargas positivas. Entonces, ¿vamos a estar más negativos o positivos? Más positivos. Recordemos que con la repolarización nos volvíamos negativos, ¿no? Y bajábamos a menos 70 milivoltios. Ya, ahora, como el potasio no sale, el potasio es carga positiva,
nos quedamos muy positivos, más bien nos positivizamos. Ya, esta vez entonces no llegamos al potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Sea menos 70 milivoltios. Es muy técnica esa respuesta. ¿Por qué? Porque nos quedamos positivos. Más positivos. ¿Ya? Y algo acá también muy técnico, se altera el potencial de reposo. Porque el potencial de reposo depende de la cantidad de potasio que tenga la neurona. Lo normal es que pueda salir el potasio y tengamos un potencial en reposo, PR ya, de menos 70 milivoltios a menos 90. Pero como ahora el potasio no sale, tenemos un potencial en reposo muy elevado. O sea, no tenemos en menos 70, lo tendremos en menos 30, menos 40, o quizás menos 20, menos 10, o quizás positivo. Ya, ese es el problema, se altera el potencial de reposo. Se vuelve más positivo. ¿Ya? Bien, eso es lo que pasa si el potasio no sale. Y luego preguntaron sobre, bueno, no, eso fue más como pregunta así en la clase, sobre las fases del potencial de acción cardíaco. Nunca preguntaron ni en S1, ni en S3, ni en parcial, ni en final. Así que yo me voy a limitar a darte la bendita respuesta, ¿ya? Solamente, o sea, no tienes que entenderlo como nivel cardiofisiología, porque esto lo explico yo en Morfo 2. Y bueno, en verdad es algo que sí sirve para toda la carrera, créeme. Hay gran diferencia en alguien que sabe esto y alguien que no sabe. Pero ahorita vamos a lo rentable, ¿no? Así que yo recomiendo que solo recuerdes lo siguiente. Mira, en el corazón tenemos dos fases, dos células que nos interesa su potencial de acción. Las células apantalonadas, o también conocidas como fibras contráctiles, ¿ya? Y las células marcapasos, ¿ok? Mira, ¿cómo es el potencial de acción en las células apantalonadas? Es así. Así es. ¿Ok? Tienen una fase ascendente, que se le conoce como la fase 1. Ahí ingresa el ion sodio. ¿Ya? Luego tienen una fase descendente, en donde sale el ion potasio. Luego tienen la famosísima fase de meseta, en donde sale potasio, pero sobre todo lo importante es que ingresa calcio. ¿Ya? La famosísima fase de meseta. Solamente está en las células ventriculares contráctiles, ¿no? Las células apantalonadas. Este es el músculo cardíaco. Tiene esa forma, pantalón. Luego viene, verdad, esta fase donde sale potasio es fase 1. Acá me hueví, esta es la fase 0. Perdón, esta es la fase 0. ¿Ya? Fase 1. La fase de entrada de calcio es la fase 2. Esto se va a ver feo. Es la fase 2. Y luego viene una fase más grande de salida de potasio. Es la fase 3. ¿Ya? Tiene un nombre. Esa es repolarización temprana. Esto se llama despolarización, por cierto. La fase 0 se llama despolarización rápida. Eso se llama, esta fase 1 se llama repolarización temprana. Esta se llama repolarización tardía. Y esto se llama fase de meseta. ¿Ya? Fase 2, fase de meseta. Y luego tenemos por último a la fase 4, en donde lo que sucede es que actúa la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba? ¿Ve que has metido mucho sodio? Bueno, ahora te saca el sodio. Te saca 3 sodios. ¿Ve que has sacado mucho potasio? Bueno, ahora te mete 2 potasios.
¿Ya? Esa es la fase 4, también llamada fase isoeléctrica. O, perdón, fase de diástole eléctrica. Ahora vamos a las fases del potencial de acción de la célula marcapasos. Esa es la famosa aleta de tiburón, ¿ya? Tienes fase 0, pero es una fase 0 diferente. ¿Por qué? Porque en esta fase 0 no ingresa sodio. En esta fase 0 ingresa calcio. ¿Ya? Fase 0. Es una despolarización lenta, también llamada. Luego viene una fase de salida de potasio. Esa es la fase 3. O llamada también fase de o llamada también fase de repolarización tardía, ¿no? O repolarización simplemente, porque acá no hay temprana. Esa es fase 0, fase o despolarización, ¿no? Y luego, por último, viene la fase en donde ingresa sodio, potasio y calcio, de la fase ascendente o fase 4, la fase más importante de las células marcapasos, las células amarillas. La fase 3 se conecta con la fase 4. La fase 4 se va a conectar con la fase 0. ¿Ya? En la fase 4, ¿qué sucede? En la fase 4 ingresa sodio, calcio, también ingresa potasio. Sodio. La fase 4, ¿ya? O fase ascendente. Listo. Nada más. Ah, y por último, también con respecto a fases del potencial de acción. Hay una fase en el potencial de acción, ¿ya? Pero esto es en fisio 1, ¿ya? Esto sí es fisio 1. Hay una fase del potencial de acción de las células que ves en fisio 1, que son neuronas, ¿ok? En estas células y miocitos, que se llama fase de no es una fase, perdón, sino es más un periodo. Es el famoso, exactamente, periodo refractario. Periodo refractario. Ya, yo quiero que sepas 3 cositas nomás. Hay 2 tipos de periodos refractarios. Tienes el periodo refractario relativo y tienes el periodo refractario absoluto. ¿Ya? En el periodo refractario relativo, ¿qué sucede? Que se formará un potencial de acción ante un estímulo fuerte. Ya los débiles no llegan. Pero en el absoluto, aunque el estímulo sea fuerte, muy, muy fuerte, aunque sea muy fuerte, no se formará, Espartana Marina, no se formará un potencial de acción. Por nada del mundo se forma un potencial de acción. ¿Ya? Por nada del mundo se forma un potencial de acción en un periodo refractario absoluto. ¿Ya? Y Mateo, ¿qué viene siendo este potencial, estos periodos refractarios? Mira, ¿te acuerdas de la despolarización? Luego viene la repolarización y luego viene la hiperpolarización, ¿no? Está muy bonito ese. Y luego viene la hiperpolarización, ¿no? Que nos deja más abajo, en menos 90, hasta menos 90 milivoltios nos deja. En la despolarización partimos en menos 70 y llegamos a más 35. De más 35 pasamos a menos 50 y luego pasamos a menos 90, ¿no? Con la hiperpolarización. Esto es repolarización y esto es hiperpolarización. Bueno, mira, te voy a subrayar de amarillo tenue, este de acá, el patito, la fase de periodo refractario.
abarca todo lo que es la hiperpolarización y parte de la repolarización. Listo, nada más. ¿Ya? Lo importante es que sepas discernir entre relativo y absoluto. Nada más. Y por último, te van a preguntar, y esto sí, pregunta fijaza de doctor Efio en S1, ¿cómo funcionan estos receptores ionotrópicos? Más o menos, ¿no? Que son los GABA, los receptores GABAérgicos. Ya, mira. Los receptores GABAérgicos son receptores que se van a activar ante una molécula llamada GABA. ¿Ya? Una molécula que inhibe. Es una molécula inhibitoria a nivel del sistema. Una molécula depresora, un neurotransmisor, perdón. Un neurotransmisor depresor. O sea, que te hace dormir, que te hace cansar, que hace cansar a las células. Ya. Bueno, el GABA tiene dos receptores, chicos. El GABA puede unirse al GABA A o puede unirse al GABA B. El GABA A, una vez activado por el GABA, permite el ingreso de iones cloro. Ya es el GABA más famoso, el más usado, el GABA A, el GABA que permite el ingreso a las células de ion cloro. ¿Ya? Y luego tienes al GABA B. El GABA B no es ionotrópico. El GABA B es un receptor metabotrópico de tipo GI. Bueno, vamos a verlo amarillo, ¿no? GI siempre dibujo amarillo. Es un receptor metabotrópico, como te digo. Es GI. Ya, vamos a ponerlo de amarillo. Sí. ¿Y qué es lo que origina? Bueno, no vamos a ser tan precisos, pero en síntesis origina que se activen unos canales que botan potasio, ¿ya? Y hace que se cierren unos canales que permiten el ingreso de calcio. Entonces, el calcio no ingresa porque está cerrado. ¿Ya? Eso es lo que hace el GABA B, ya con la GI. Listo. ¿Qué es lo que más te van a preguntar? El GABA, definitivamente. El GABA es lo que más te van a preguntar. Definitivamente. Listo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.